De esta manera, la oración despierta tus sentidos espirituales. La oración despierta tus sentidos espirituales. Diga conmigo, mis sentidos espirituales. Diga conmigo, mis sentidos espirituales tienen que despertar. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, por favor, abra su Biblia. 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Espero usted pueda ser bendecido en esta tarde. El mensaje es más tipo discipulado que otra cosa. 2 de Corintios 4, 16, ¿lo tiene en pantalla? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Diga conmigo, se renueva de día a día. Porque esta leve tribulación momentánea, diga conmigo, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué sucede esto? Porque Pablo nos dice que esta leve tribulación provoca a nosotros más excelente y eterno poder, peso de gloria. Verso 18, y ahí está la clave. No mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Diga conmigo, las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Diga conmigo, las cosas que se ven son temporales. Lo que tú ves, oyes y sientes son temporales. Pero las que no se ven, diga conmigo, las que no se ven son eternas. Parece algo contradictorio que Pablo nos diga que las cosas que se ven no hay que fijarnos en ellas, y después nos dice las cosas que no se ven, en eso tenemos que ver. Para aquel que no entiende este principio, se queda igual al momento de leer este verso. Como Pablo nos pide que las cosas que vemos, de las cuales son a diario, ya conmigo, a diario, las cosas que palpamos, las cosas que oímos, las cosas que vemos y aún las que podemos sentir, Pablo nos dice, no podemos fijarnos en ellas. Y después dice, mirémonos o enfoquémonos en las cosas que no se ven, que las cosas que no se ven son eternas. Diga conmigo, eternas. Diga conmigo, hay asuntos eternos que hoy a lo mejor no las ves, y el hecho que no las veamos no indica que no sean eternas. Amén. Las que vemos, hemos de saber que son temporales. Así sean meses, años, siguen siendo temporales. Y voy un poquito más allá. Su vida en esta tierra es temporal. Amén. En esta tierra es temporal. 80, 90 años, dependiendo cómo coma bien usted, es que durará, pero seguirá siendo temporal. Su vida en esta tierra sigue siendo temporal. Entonces Pablo nos dice, no nos fijemos en esto. Ahora entendemos por qué Jesús dijo, el que ama más su vida, que quiere salvar su vida, que es temporal, dice Pablo, la va a perder. Está más afanado en construir su propia vida, está más afanado en conseguir lo que su propia vida quiere. Pablo dice, eso es temporal. Pero después nos dice, hay cosas más valiosas y eternas, y son las que no se ven. Diga conmigo, las que no se ven. Debemos de aprender que la oración, a más de conectarnos con el Padre, a más de que la oración tenga un gran impacto, la oración también trae un despertar sobre los sentidos espirituales que están dormidos. Todos los tenemos. Todos tenemos estos sentidos espirituales, pero unos lo tienen más dormidos que otros, otros lo tienen dormidos, otros lo tienen medio despiertos y otros lo tienen bien despiertos. Pero todos tenemos estos sentidos espirituales en nuestro corazón o en nuestro espíritu. Pero vuelvo a repetir, muchos aún científicamente, cuando el niño sale
del vientre de la madre, todavía no desarrolla la habilidad de ver, todavía no desarrolla la habilidad de oír. Me pasó con Enoc. Él nació para el 28 de diciembre. 2 días después estaban quemando viejo, camareta, tumbacazo, y el hombre seguía durmiendo. ¿Por qué? Porque sus sentidos naturales aún no se han desarrollado. Su vista, científicamente, cuando ellos nacen, lo único que ven es sombras, es borroso. Todavía no la desarrollan. Su olfato, su gusto, todavía no está desarrollado al máximo. Si esto es en lo natural, y escuche bien, y el niño a medida que va creciendo, a medida que se va desarrollando, a medida que va avanzando, va desarrollando no solamente sus sentidos naturales, sino que va desarrollando destrezas y habilidades. Amén. Amén o no amén. Usted colocarse una zapatilla es lo más fácil. Para ese niño de 2 años es lo más complicado en su vida, porque usted ya tiene esa destreza bien desarrollada y el niño de 2 años recién está desarrollando. Si este principio es una gran verdad en lo natural, lo mismo es en lo espiritual. Lo mismo es en lo espiritual. Si el creyente no decide crecer, si el creyente no decide desarrollarse en el Señor, siempre mantendrá sus sentidos espirituales dormidos. Verá sombras, no va a oír nada y no va a poder saborear nada tampoco, porque no desarrolla. Diga conmigo, pero hay otros que sus sentidos espirituales se van a desarrollar. Así como tenemos sentidos naturales, como es el tacto, la vista, el olfato, el gusto, el oído, así como tenemos sentidos naturales que nos permite tener contacto con lo natural, así también hay sentidos espirituales que nos permite tener contacto con lo espiritual. Voy a repetir eso. Así como tenemos sentidos naturales que nos permite tener contacto con lo natural, también tenemos sentidos espirituales que nos permiten tener contacto con lo espiritual. La pregunta que uno hace: ¿estamos teniendo contacto con lo espiritual? ¿O solo pasamos teniendo contacto con lo natural? Con lo que vemos, con lo que oímos, lo que sentimos a diario. Como creyentes no solo podemos pasarnos la vida dependiendo de lo que pueda percibir nuestros sentidos naturales. Usted no puede levantar su vida cristiana o construirla o edificarla solo percibiendo lo natural, lo que usted oye, lo que usted ve o lo que usted siente. Y sabe que esas son uno de los más grandes problemas en la iglesia. ¿Saben? Y es ahí donde uno dice que los chismes son generados por gente 100% natural y 0% espiritual. Para mí el chismoso es un carnal. Para mí el que anda en bochinche, criticando al uno, denigrando al otro, hablando mal de tal, hablando mal de fulano, no es otra cosa que un creyente que depende de sus sentidos naturales, de lo que oye, de lo que ve, de lo que puede sentir. Carece o tiene sus sentidos espirituales completamente dormidos. Amén. Para mí ese principio lo tengo muy claro. Por eso yo no pierdo tiempo con chismosos ni con bochincheros. Créeme que no le dedico tiempo a eso, porque es hablar con un creyente que no quiere desarrollar y que quiere vivir dependiendo 100% de los sentidos naturales, que todos los tenemos. Usted oye también lo que yo oigo, usted ve también lo que yo veo, y usted siente también lo que yo siento. Todos lo sentimos, todos vemos problemas, todos estamos viendo muerte, todos estamos viendo corrupción, todos oímos chismes, todos sentimos muchas cosas. Pero ahí donde uno entra, donde entra la palabra y nos dice: pues bien, ¿vamos a vivir nuestra vida dependiendo de los sentidos naturales o vamos a depender de nuestros sentidos espirituales? Amén. Si sabe que el ser humano no se movió, si no fue hasta que Dios soplara sobre él. O sea que lo que mantiene vida a este cuerpo, lo que le da vida por sí el cuerpo, porque cuando Dios formó al hombre seguía hecho un muñeco en la tierra, pero no se levantó y no se movió hasta que Dios puso espíritu dentro de él. O sea que lo que nosotros somos
Si hoy nos movemos, si respiramos, si hoy tenemos vida, es gracias al Espíritu que está dentro de nosotros. Pero aunque el Espíritu está dentro de nosotros, hemos permitido que el alma tome control de nuestro espíritu. Cuando fuimos creados 100% espirituales, y hay mucha gente que se conduce 100% naturales. Ahora entiende por qué Jesús le dijo a los discípulos: vosotros no sois de este mundo. En otras palabras, no pueden dejarse controlar por este mundo. No somos de este mundo. Podríamos decirlo de esta manera, y lo digo de esta manera: el lodo sí fue cogido de este mundo. El barro fue tomado de esta tierra, pero el Espíritu vino de allá arriba. Amén. Entonces Jesús nos dice: ustedes no son de este mundo. Vosotros no sois de este mundo. El barro es de esta tierra. Por eso es que cuando nos partamos con el Señor, el barro que es de esta tierra se queda aquí. Y el Espíritu, el que ha recibido a Jesús como su Señor, regresa al lugar donde salió. Amén. ¿Estamos claros? Dile que atrás tuyo: ¿te vas a dejar controlar por los sentidos naturales? Es que yo siento esto, es que a mí me da esto, es que yo oí esto, es que yo vi esto, escuché lo otro. Amén. Dile que tuyo: no puedes depender 100% de tus sentidos naturales. Recuerda que nuestra vida cristiana no depende de lo que percibimos en lo natural, sino de lo que creemos en el Espíritu. Porque las Escrituras dicen que el justo por su fe vivirá. Ya conmigo: el justo vive por su fe. El justo no vive por sus emociones. El justo no vive por lo que percibe todos sus sentidos naturales. El justo vive por fe. Diga conmigo: por fe. Por lo que cree, por lo que tiene adentro, por lo que carga en su espíritu. Por eso vive el justo. Hoy muchos cristianos se han enfermado de COVID porque dependieron completamente de sus sentidos naturales. Medio percibieron una gripe: tengo COVID. Medio les dolía la garganta: tengo COVID. Medio percibían un fuerte malestar y es COVID. Entonces no era otra cosa que cristianos dependiendo completamente de lo que sus sentidos naturales podían percibir. Seamos sinceros. Uno medio estornuda y alguien quiere decir: ay, creo que es gripe. Es lo que tus sentidos perciben. Y sucederá si eso tú lo terminas creyendo. Y mucha gente se ha enfermado así porque han vivido percibiendo y dependiendo de lo que sus sentidos naturales pueden captar. Amén. Amén o no amén. Dile que a tuyo: tú no puedes vivir de lo que tu sentido natural puede captar o percibir. Romanos 8. Abra su Biblia, Romanos capítulo 8, verso 5. Verso 5, miren lo que dice, lea. Porque los que son de la carne, de los que dependen de los sentidos naturales, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Diga conmigo: piensan en las cosas de la carne. En creyentes que son absorbidos o solo depende de sus sentidos naturales, entra el que peca. El que peca no es otra cosa que un creyente que depende completamente de sus sentidos naturales. Tiene sus sentidos espirituales dormidos. Confunden su voluntad y creen que es la voluntad de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en los sentidos naturales. Pero los que son del Espíritu, diga conmigo: los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mira lo que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse, entienda, el que le presta mucha atención, el que trabaja solamente para satisfacer sus sentidos carnales, el que trabaja en todos sus sentidos naturales, el que depende de todos esos sentidos naturales, el que camina por lo que siente, el que camina por lo que oye, el que camina por lo que ve, el que camina por lo que percibe naturalmente. La Biblia dice
es muerte. Porque el ocuparse de la carne, es muerte. Diga conmigo, es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya conmigo, el creyente que se ocupa del Espíritu puede atravesar el más grande conflicto y tiene paz. Pero mire, en un conflicto mucho menor que el suyo, a un creyente que ha perdido la paz. Pero ni uno que no le fue peor. Y usted los ve desesperados, angustiados, no saben qué hacer. Entonces, ¿por qué unos con un problema mayor pueden caminar en paz y otros con un problema menor ya pierden el control o se sienten desesperados? No es porque uno tiene más fe que el otro, no, es que uno depende 100% de lo natural y otro depende de su espíritu. Si usted depende 100% de lo natural, usted nunca terminará viniendo a la iglesia. Porque siempre pensará y sentirá que tiene que hacer cualquier otra cosa menos que ocuparse de su espíritu. Dile que a tuyo, así como te ocupas de lo natural, seamos sinceros, cuidamos este cuerpo. Los que lo quieren cuidar, pues algunos no. Comienzan a disminuir la sal, comienzan a disminuir las frituras, la grasa, comienzan a hacer ejercicios, comienzan a tomar vitaminas. Eso es ocuparse de la carne, eso es ocuparse naturalmente. Pero nos ocupamos más en lo natural que no nos ocupamos en lo espiritual. No le dedicamos tiempo al desarrollo y al crecimiento de nuestro espíritu. ¿Me entiende? No le dedicamos tiempo al desarrollo y al crecimiento de nuestro espíritu. Dele a las mujeres embarazadas o los que han dado a luz, usted le deja de dar seno a ese niño y se le va a morir. Hacer eso es no ocuparse del niño. Deje de alimentar a su espíritu y va a ver cómo muere. Va a ver cómo usted se separa de Dios. Va a ver cómo usted se olvida de servir a Dios. Ya comienza a dejar de congregarse. Ya comienza a faltar. A lo mejor a usted no es preocupante, pero a mí ya me pone en estado de alerta. Porque no importa las excusas que usted presente, usted está descuidando su espíritu. Porque no es posible que la concentración lo dediquemos más a lo natural, que nos descuidamos completamente de lo espiritual. Le damos 8 horas a un trabajo y no queremos darle ni 2 horas y media a nuestro Señor. Y a algunos que les gusta trabajar 10 horas y 12 horas. Y hago la pregunta, ¿están tan ocupados en lo natural que su espíritu ha permitido o han logrado que sus sentidos espirituales estén completamente dormidos? Por eso no perciben la atmósfera en que viven las naciones en este tiempo, no perciben el tiempo en que vivimos y no perciben la urgencia del cielo. Que donde hay mucha gente discrepa o cuestiona el mensaje del pastor, ay pastor, no es para tanto. Ay pastor, no sea tan alarmante. No es que no soy alarmante, tú eres alarmante. Porque tienes tus sentidos espirituales completamente dormidos. Amén. Amén o no amén. Dile que a tuyo, ¿por qué cuando tú trabajas no quieres que nadie te interrumpa? ¿Y por qué cuando buscas al Señor permites que te interrumpan? Cuando trabajo no contesto llamadas, no respondo mensajes porque mi esposa debe de saber que estoy trabajando. Pero cuando estoy en el Señor buscando a Dios, orando, estando en el culto, respondo mensajes, atiendo llamadas. ¿Me va a mí a decir que eso es ocuparse del Señor? ¿Me entiende? Un día me llamaron, pastor, eran las 12 de la noche.
Mi esposa se quiere ir de la casa. Venga, ayúdeme. Yo le dije, yo no me voy a mover ni un centímetro de mi casa. Voy a orar y esa mujer va a regresar. Se fue en el taxi y a la hora terminó regresando a la casa. Recuerda que nuestra vida no depende de lo que percibimos en lo natural, sino de lo que creemos en el Espíritu. Porque los que son de la carne, dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, diga conmigo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Diga conmigo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dile que a tuyo, si tú estás muy desesperado, si tú estás muy preocupado y si tú estás muy afanado, dile que a tuyo, muy posible tus sentidos espirituales estén dormidos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan. En otra traducción dice, no obedecen. Los frutos de la carne, los hechos de la carne no obedecen a la ley de Dios, tampoco lo pueden hacer. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, Dios no se siente agradado con aquellos que solamente dependen de sus sentidos naturales. Amén. Un líder los corrige, ya quieren poner la renuncia. ¿Por qué? Por lo que sintieron. Es que no creo que ya merezco esto, pastor. Yo pongo la renuncia. Pero el que tiene sus sentidos espirituales abiertos, sabe que el que le está corrigiendo le está salvando la vida. Y aunque me corrija, y aunque me esté corrigiendo, no va a estar diciendo que no valgo, sino que me corrige porque quiere que sea mejor. Pero el que no percibe eso, renuncio. ¿Por qué? Porque esa renuncia fue el resultado de lo que percibió su alma, no de lo que percibe su espíritu. Por eso tenemos en la iglesia, lo voy a decir de esta manera, los que más rápido se ofenden son los que sus sentidos espirituales los tienen más dormidos. Los ofendidos no es otra cosa que niños que no han permitido que sus sentidos espirituales se desarrollen. Si usted le ofende a un líder, la corrección de un líder, o si usted le ofende la corrección de un pastor, usted depende completamente de sus sentidos naturales. Actúa según ellos, lo que usted logra percibir. ¿Está listo lo que voy a decir? Aquí hay mucha gente que se ha hecho ideas falsas de mí, completamente falsas, que no son otra cosa de lo que ellos lograron percibir naturalmente. Oh, es que papá es esto, papá lo otro, papá aquí no deja tener novios ni novias. Oh, que papá todo lo hace grande, todo lo hace enorme, lo comenta con todo el mundo para que todo el mundo se dé cuenta. Y cuando yo escucho estas cosas, no, para mí es niñerías, que no conocen, no me conocen, pero actúan y hacen comentarios de lo que sus sentidos naturales alcanzaron a percibir. Y cuando tengo mucha gente que me escribe que simplemente fue el resultado de lo que otro percibió, le digo, mira, tú no me conoces nada. Tanto tiempo conmigo y no me conoces. Pero es que usted lo divulga. Le dijo, 7 años, cada gente que se ofende conmigo me dice lo mismo. Le he dicho a muchos de mis hijos, si la iglesia se entera, fue porque antes que vinieras donde mí se lo dijiste a alguien. Y cuando viniste a decírmelo a mí, ya la iglesia sabía. Así que no me esté tirando el muerto de sus bochinches. Pero uno termina pagando los platos rotos. Entonces la gente que es 100% natural percibe lo que sus sentidos naturales alcanzan a percibir. Amén. Amén o no amén. Y los que viven según la carne no pueden, dile que a tuyo, no pueden agradar a Dios.
Dile que a tuyo no pueden agradar a Dios. Dile que a tuyo no pueden agradar a Dios. Como cristianos y discípulos de Jesús que somos, debemos de ocuparnos en lo del Espíritu para que los sentidos naturales no nos controlen. Los sentidos naturales están en una lucha queriendo controlar la mayordomía o la gerencia que ejerce el Espíritu dentro de nosotros. El creyente que vive bajo los sentidos naturales es un desobediente a la voluntad del Padre. No, pastor, es que yo creo que esto debe ser así. Yo siento que debe ser así. Y mucha gente tenemos gente que se conduce por lo que cree, siente y piensa, pero nunca se conducen por lo que Dios dice. El creyente que vive bajo sus sentidos naturales no tiene fe, por ende no puede agradar al Padre. Nadie que depende de sus sentidos naturales tiene fe. Nadie. Diga conmigo, nadie. Nadie que depende de los sentidos naturales tiene fe. Marcos 8:31. Marcos 8:31. ¿Está aprendiendo? Dile que a tuyo, ese se está abriendo el ojo. Ese está abriendo el oído. Ya estás viendo algo más. Hoy conversaba, tenía a mi mamá en casa y mi esposa en casa y conversábamos. Y es tan evidente, y no digo para jactarme, pero cuando uno está buscando al Señor logra ver cosas que otros no ven. Percibe cosas que otros no perciben. ¿Y sabe lo más triste? Que aquellos que no lo perciben creen que están bien. No lo perciben, pero ellos caminan confiando que están bien. Pero cuando alguien desarrolla sus sentidos espirituales, sabe que está mal, aunque digan que están bien. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús estaba enseñando eso. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Le dijo: Señor, no vayas para allá, que te van a matar, es por tu bien. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. O sea, Jesús mirando a los discípulos para que pongan su barba en remojo y que nunca más se le atrevan a cuestionarlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí. ¿A quién? Al que tenía las llaves del reino. ¿Sabe que hay momentos muy altos donde estamos muy ungidos y hay momentos muy bajos donde estamos bien endemoniados? Nadie dice amén, porque parece que todavía están muy ungidos y nunca se han endemoniado. Un día Dios te puede ver confiable para darte las llaves, y otro día te tiene que decir: hay que reprender ese diablo que cargas. Nos pasa a todos. A veces se nos pegan los 7 espíritus del reino del Señor, y a veces se nos pegan los diablos que andan por ahí. Y dile que a tuyo, ¿aguantarías un día que te reprendan los demonios? Cuando un día cargabas las llaves del reino. Cuando un día estabas súper ungido y ministrando, y al otro día te dicen: no, usted está endiablado. ¿Qué le pasa a usted? He estado en momentos muy altos y en momentos muy bajos. He llegado al tercer cielo y hasta el Seol. Pero ¿sabe cuándo sucede eso? Cuando Pedro tiene la revelación de quién era Jesús, sus sentidos espirituales se habían despertado. Pero cuando comienza a detenerlo, sus sentidos espirituales se volvieron a dormir. Eso pasa cuando los sentidos espirituales están despiertos, caminamos bien. Pero cuando se logran a dormir, nos endemoniamos.
nos resistimos y nos oponemos a los planes de Dios, cuando un día caminábamos de ellos, de la parte de ellos. Nos pasa a todos, así que dile que tuyo, si a Pedro le pasó, a ti también. Apártate de mí, Satanás. Ahí le explica por qué estaba endiablado: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sino en la de los hombres. Le está diciendo: tus sentidos espirituales se están fijando en esta tierra. Tienes tu mira en lo natural, tienes tu mira en lo que dice y lo que hace el hombre, y no tienes tu mirada en lo de arriba. Jesús era un hombre de oración que percibía en el Espíritu cuál es la voluntad del Padre, aunque para aquellos que vivían con sus sentidos naturales les parecía una locura. El que vive dependiendo de sus sentidos naturales hace de la voluntad de Dios que siempre parezca una locura. Amén. Siempre parecerá una locura. Por esta razón, los que no oran no conocen, no entienden y no obedecen la voluntad del Padre. Amén. Es muy interesante que el diablo se puede aprovechar de un cristiano que depende de sus sentidos naturales para apartarlos y apartar a otros de la perfecta voluntad de Dios. ¿Me escuchó? ¿A quién usó esta vez Satanás? ¿No fue a Pedro? ¿Para qué usó a Pedro? Para detener el cumplimiento del propósito del Padre en Jesús. Pero dile que a tuyo, esa es la ventaja de los que tienen sus sentidos espirituales abiertos. Diga conmigo, que detectan a los endemoniados. ¿Me entiende? Que tú sabes que cierta persona no es otra cosa que un instrumento que Satanás usa para ti detenerte, para estancarte, para distraerte, para desenfocarte. Y tú tienes que haber desarrollado suficiente los sentidos espirituales para que te des cuenta. Amén. Dile que a tuyo, desarrollalos para que te des cuenta. Amén o no amén. Dile que atrás tuyo, no todos los que te rodean quieren que tú hagas la voluntad del Padre. No todos los que te rodean quieren que tú cumplas el propósito de Dios. Amén. Y dile que atrás tuyo, y tienes que despertar tus sentidos espirituales para saber cuándo Satanás, por medio de tu esposa o tu esposa o tu esposo, quiere detenerte para el cumplimiento del plan de Dios. ¿Me entendió? Porque aquí no es la primera vez que Satanás usa a alguien para detener a alguien con su propósito. Ya usó a Eva para que Adán dejara de obedecer a Dios. Entonces el último Adán vino a cambiar esa historia. Dijo alguien, por eso no se casó. No digo eso. Pero Jesús pudo percibir que aunque no tenía esposa, tenía discípulos que vivían con él, caminaban con él. Y la forma de Satanás ir a detener el propósito de Jesús era por medio de uno de sus discípulos. No pudo hacerlo con Pedro, quiso hacerlo con Judas. Diga conmigo, pero ninguno pudo. Dile que a tuyo, ninguno pudo. Esposo que está aquí, usted tiene que orar lo suficiente para percibir que cuando habla a su esposa sea Dios. Y viceversa, esposa, usted debe de buscar a Dios lo suficiente para percibir cuando su esposo habla de parte de Dios y cuando no.
Si un esposo te dice, oye, no siembres eso a la hermanita, déjala que ella tenga fe y que crea por lo suyo, eso no es Dios. Es que tú eres muy generoso. Claro, es que no quiere que lo que tú le estás dando a ellos lo tengan ellos, sino que quiere que seas generoso con ella solamente, o con él. Tampoco no creo que usted quiera ser más generoso afuera y no con su esposa ni con sus hijos. Ahí sí usted está mal, ahí sí usted está endiablado. Pero si usted es generoso en casa, usted puede ser generoso con quien sea. Y nadie puede detenerlo a usted a sembrar. Nadie. Nadie. Que usted pueda sacar su billetera frente a su esposa o decirle, ¿sabe qué? Mi amor, le sembré $50 al hermano de ahí o a la hermanita de ahí porque estaba pasando una situación muy difícil. Le sembré $20. Obvio, se supone que usted debe ser alguien que suple en casa primeramente. Pero se ha visto casos que muchos hacen muchas cosas escondidas porque saben que su esposa o su esposo va a saltar de primera. Dile que tuyo, Jesús nunca hizo las cosas así a escondidas. Las hizo públicas. Alégrese el que tenía que alegrarse y oféndase el que tenía que ofenderse. Amén. Amén o no amén. Amén o no amén. Listo. Dile que tuyo, tú tienes que aprender a ser generoso. Muy interesante que el diablo puede aprovecharse de un cristiano que depende de sus sentidos espirituales, sentidos naturales, para apartarlos y apartar a otros de la perfecta voluntad de Dios. Pero el que ha aprendido a despertar sus sentidos espirituales por medio de la oración no será controlado por los sentidos naturales de otras personas. El que ha aprendido a despertar sus sentidos espirituales por medio de la oración no será controlado por los sentidos naturales de otras personas. Amén. Amén o no amén. No permitas que alguien te siembre duda. No permites, cuando tú desarrollas tus sentidos espirituales, no permites que alguien te siembre duda, que alguien siembre incredulidad, que alguien siembre enemistad, que alguien siembre división, que alguien siembre contienda o que alguien quiera ponerte en contra de otra persona. No lo permites, porque tú sabes que lo que está haciendo esa persona no es otra cosa que depender de sus sentidos naturales. Amén. El creyente que depende de los sentidos naturales habla de lo que percibe naturalmente, a diferencia de aquel que lo percibe en lo espiritual. Dile que tú hablas de lo que percibes. Lo que tú logras percibir, si tú hablas como resultado de lo que percibiste naturalmente, pues es lo único que pudiste percibir. Pero aún así, tú percibas algo naturalmente, pero tú hablas algo completamente diferente. Es muy posible que percibiste algo en el espíritu que no le cuadra a nadie naturalmente. Es lo que pasa en Venezuela en muchos casos. ¿A cuánta gente le cuesta creer aún la palabra que Dios le dio al apóstol Bertucci de que vienen días de gloria? Pregúntese si hay todavía gente que le cree. ¿Por qué? Porque muchos solamente son absorbidos de lo que están percibiendo naturalmente. Muerte, hambre, violencia, corrupción, enfermedad, nadie come. Pero hubo un hombre que no dependía de lo que percibía naturalmente, sino que alcanzó a percibir lo espiritual y Dios le dijo: vienen días de gloria. Así pasa cuando alguien desarrolla sus sentidos espirituales, lo que habla no le cuadra al natural. Es locura. ¿Me entiende? Te hago la pregunta. Este mensaje a usted lo debe de fundamentar en esto. Tú estás caminando por, ¿cómo sería la palabra? Tu caminar
Es el resultado de qué? De lo que estás percibiendo en tu casa naturalmente o de lo que estás percibiendo en tu casa espiritualmente. Porque de acuerdo a lo que tú percibes es de acuerdo a cómo tú vas a actuar. Por eso Jesús dijo que hay unos frutos que produce el Espíritu, y el primero es amor, el segundo es gozo. O sea que alguien que percibe las cosas espirituales, ya conmigo, está llena de amor y anda pelando dientes. Por eso es fácil ver cuando una persona solamente vive percibiendo lo natural, porque camina en amargura, no hay gozo. Usted lo ve todo desanimado, le apesta todo, toda cosa, todo el mundo le apesta, andan decaídos, andan alejados de uno, ya no se acercan. ¿Por qué? Porque su reacción o su caminar simplemente es el resultado de lo que sus sentidos naturales perciben. Amén. ¿Está aprendiendo? Yo quiero que aprenda. Tu actuar, tu caminar será el resultado de lo que tú lograste percibir, ya sea naturalmente o espiritualmente. Amén. Por eso entiende a Isaías que cuando profetiza, no profetiza de lo que percibe naturalmente. Estaba una iglesia, Sion, en caos y en oscuridad, y Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha venido. Podría decir alguien: ¿a dónde que no la veo? Ha venido tu luz, y la gloria de Jehová vendrá sobre ti. Entonces vemos todos estos profetas no profetizando de lo que sus sentidos naturales percibían, sino profetizando de lo que su espíritu percibía de parte de Dios. Amén o no amén. Por eso cuando Dios toma a Ezequiel y lo lleva al cementerio, le enseña cómo se perciben las cosas. ¿Qué ves aquí? Pues aquí veo huesos secos. Y Dios le dice: ¿crees que van a vivir? Jesús le enseña a percibir lo natural y a percibir lo espiritual también. No estoy diciendo que el que depende de lo espiritual se olvida de lo natural, porque eso es una fantasía religiosa. Sabemos que en nuestra nación hay enfermedad, hay corrupción, hay gente que se está muriendo, pero ¿ya lograste percibir lo del espíritu? ¿Ya lograste percibir que Dios está urgido porque se despierta una iglesia? ¿Ya percibiste de que Dios quiere que tú te levantes, de que tú prediques, de que tú evangelices, de que tú lleves el poder de Dios a las calles? Pues eso todavía no percibimos. ¿Me entiendes? Amén. Dile que es tuyo, tú vas a actuar de acuerdo a lo que tú percibes. Tu fidelidad a Dios. Escuche bien esto. Voy a la iglesia desde mis 7 años. Tuve una experiencia con Jesús a mis 15. Tengo 15 años cargando a Jesús en mi corazón y 7 por ahí asistiendo a la iglesia. Pero tu fidelidad al Señor es el resultado de lo que tú percibes. Tu fidelidad al servicio es el resultado de lo que tú percibes. Y tu fidelidad a Dios por encima de tu pecado será el resultado de lo que tú percibes. Porque si después que pecas usted no busca a Dios, usted tiene sus sentidos naturales completamente dormidos. Cuando el pecado debe ser el motor para cualquier creyente acercarse a Dios, correr hacia Él. Tu fidelidad es el resultado de lo que tú percibes en el Espíritu. ¿Entiendes? Si tú percibes que el único premio que se dará arriba será al fiel y al que ha sabido servir, tú te esforzarás por ser fiel y por ser un siervo. No hay otra. Allá no premian al que ora. Escuche bien,
Allá no premian al que ora. Allá no premian al que canta ni al que predica. Allá premian al fiel y al que sirvió. El que no fue fiel y el que no sirvió, váyase para allá. Cuando usted percibe eso, usted se esfuerza por ser fiel y por servir. Si no lo percibe, usted nunca será fiel y tampoco va a servir. Amén. El creyente que depende de sus sentidos naturales habla de lo que percibe naturalmente, a diferencia de aquel que percibe lo espiritual. Mateo 13, vamos a Mateo 13, mire lo que nos dice aquí. Mateo 13, 10. Mateo 13, 10. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Alguien podría decir: uy, el cielo es muy selectivo. No. Va a entender por qué Jesús habla eso y se refiere a eso. Porque Jesús dice: a uno le doy el misterio del reino, a otros no se los doy. Verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Y ahí empieza: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y no entienden. ¿Cuál era el problema aquí? Que por qué Jesús no traía revelación a esas multitudes, o no revelaba el misterio del reino de los cielos. Porque Jesús le dijo: porque sus sentidos espirituales están dormidos. Porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen y no entienden. Entonces Jesús dijo: yo no voy a gastar mi tiempo con aquellos que tienen sus sentidos naturales, espirituales, dormidos. ¿Me entiende? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Usted abre las redes sociales muchas veces porque quiere saber qué hay de noticia, ¿o no es así? ¿Sí o no? Pero dile que a tuyo, a veces no oramos para saber qué de noticia hay nueva hay del cielo para la tierra. Así que si hoy somos ignorantes en muchos principios, es porque nunca hemos estado interesados en lo del Espíritu. No nos hemos ocupado del Espíritu. El que sabe noticias porque le interesa la noticia. El que sabe de política porque le interesa la política. El que sabe de economía porque le interesa la economía. Y si usted no sabe de reino, porque no le interesa. ¿Me entiende? O sea, aquí tengo a Edgar. Si él tiene negocio de pollo, porque le interesa el pollo. O sea, no podemos decir que somos hijos del reino cuando ni siquiera nos interesa el reino. Pastor, ¿por qué dice que no nos interesa? ¿Lo conoces? ¿Sabes cómo conducirte? ¿Sabes cómo manejarte? ¿Por qué? Porque no estamos ocupados en lo del Espíritu, sino estamos ocupados en cómo hacer plata. Estamos ocupados en las noticias, en lo que dicen las redes sociales, en el bienestar propio y menos en el reino de los cielos. Así como cada día levantamos el Facebook para ver qué hay de noticias, así cada día debemos levantar nuestro corazón al cielo para ver qué hay de noticias para la tierra. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple, dile que a tuyo, que no se cumple esta profecía sobre ti. Mírale al que está al lado tuyo, mírale a los ojos y dile que no se cumple esta profecía sobre ti. ¿Cuál, pastor? La que te voy a tirar. De manera que se cumple en ellos la profecía que Isaías dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado.
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea que toda persona que no se convierte al Señor, sus sentidos espirituales están completamente dormidos. En otras palabras, ¿sabes quiénes tienen sus sentidos espirituales dormidos? Los que no buscan a Dios. Sí, de sencillo. ¿Escuchó bien? Los que no buscan a Dios. Y los que no buscan a Dios pueden ser los mismos cristianos de la iglesia. No solamente el que no tiene a Jesús en su corazón. Uno le diría a cualquier cristiano: ¿y para qué lo tienes en el corazón? Es que uno le preguntaría a un cristiano que dice: yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿para qué lo tienes? Si no oran, no buscan, no leen palabra, no se congregan, no quieren servir a Dios, no quieren amar al prójimo, y uno dice: ¿para qué lo tiene? Porque solamente mucha gente va a Jesús como un boleto de avión para irse a vacunar a Estados Unidos, como un boleto para el cielo, sin tener nada que hacer aquí en la tierra. Dile que tuyo, así no funciona esto. Jesús está diciendo: ellos no ven, no oyen, no entienden, no perciben. Como no perciben, no se convierten, y como no se convierten, no los puedo sanar, porque tienen engrosado el corazón. Qué interesante que muchos milagros de sanidad serán el resultado de la conversión de la gente. ¿Me escuchó? Aquí es claro: como no se convierten, no los sano, no los puedo sanar. Y si no se convierten, porque el corazón lo tienen engrosado. ¿Sabes que hay mucha gente que se conforma con venir una vez a la iglesia y creen que no tienen que arrepentirse? Creen que porque faltaron un culto, creen que no tienen que pedir perdón y humillarse ante Dios. Entonces se cumple la profecía: no se pueden convertir porque sus sentidos espirituales están dormidos. Y eso no les duele. Como no les duele, no pasan: Señor Padre, perdóname, falté el martes, falté el miércoles, falté el jueves, no oré hoy, Señor, ya llevo una semana y no he orado, Señor, no he abierto la Biblia. No nos convertimos de eso. Pensamos que eso no es pecado, y pensamos que de eso no hay que arrepentirnos, y pensamos que de eso no hay que convertirnos. O sea, solo hay que arrepentirnos y convertimos si alguien fornica, si alguien adultera. Solo ellos son los que tienen que arrepentirse, más nadie no. O sea, el que le roba los diezmos y la ofrenda no tiene que convertirse. El que falta al culto a la iglesia no tiene que convertirse. El que no sirve a Dios no tiene que convertirse. El que no ama al prójimo y no ama a la iglesia no tiene que convertirse. ¿Qué pasa si te diría que muchos de esos se irían para el infierno y nunca entrarían al cielo? Dile que atrás tuyo: ¿tú crees que no tienes que arrepentirte por faltar al culto? ¿Tú crees que no tienes que arrepentirte por no orar? Pastor, entonces esto es vivir 100% arrepintiéndonos. Claro, porque solo el humilde será exaltado, solo el que se humilla será atendido por el cielo. Si usted no oró, por lo menos llegó a la noche: Señor, perdóname, no te busqué en la mañana. Entonces tenemos una iglesia que sus sentidos espirituales aún duermen, que creen que no tienen que convertirse de eso. ¿Me entendió? Dile que a tuyo: ¿tú le pides perdón a Dios por no predicar la palabra? Cuando fue lo primero que Dios mandó cuando Él subió para el cielo: prediquen el evangelio. Seguimos, porque usted ya cambió la cara. Verso 16: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Dile que a tuyo: si tus sentidos espirituales están abiertos, eres un bienaventurado. Dile que a tuyo: eres un bienaventurado. Dile que atrás tuyo: eres un bienaventurado.
Amén. Yo tenía una hija espiritual, gracias a Dios ya está cambiando. No sé si son los años, pero ya está madurando. Que por todo lloraba. Paseaba en algo en casa, lloraba. Algo pasaba en la familia, venía llorando. Y como consecuencia se alejaba, no escribía, no pasaba cerca, andaba toda triste y todo eso. Y la última vez que estuvimos conversando tenía los mismos problemas, parece que no se le han desaparecido. Y yo le dije, por lo menos yo no te veo llorar. Ya te veo más fuerte. ¿Me entiendes? Pero dile que este es lo tuyo. Tus sentidos espirituales tienen que abrirse y no depender completamente de lo que percibe tus sentidos naturales. Amén. Amén o no amén. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Es necesario que yo vaya, que sea pisoteado, que me asesinen. Jesús vio eso como algo necesario y nosotros vemos como algo que no necesitamos. ¿No me entendió? ¿Hablé muy rápido o hablé en otro idioma? Jesús dijo a Pedro, es necesario que yo vaya, que padezca, que los ancianos me tiren piedra, que yo sea asesinado y que resucite al tercer día. Jesús dijo, me es necesario. Y sabe que los problemas para nosotros no son necesarios. Solo para Jesús fue necesario el sufrimiento, para nosotros no debe ser necesario. Dile que a tuyo, si Él no se escapó, usted tampoco. Y si Él no huyó, porque Él percibía lo eterno. ¿Está listo? Él no solo percibió que lo iban a matar, percibió que iba a resucitar. O sea, usted no solamente debe percibir que solamente va a vivir en problemado, va a vivir en victoria. Pero antes de la resurrección hubo muerte. Y antes de una victoria hay pelea o no. Y cuando hay pelea no sangran, no salen heridos, no tienen dolores. Entonces dile que a tuyo, lo que tú estás pasando hoy es parte de la pelea. Yo no he visto ninguna pelea que nadie salga golpeado. En toda pelea uno sale golpeado. Uno ha repartido puñetes en su vida juvenil. Y uno también lo golpean. Uno jugaba pelota, repartía patadas y le repartían patadas. O sea, en toda pelea los dos salen golpeados, pero uno tiene la victoria. Así que si hoy usted está siendo golpeado con dolores, con sufrimiento y angustia, hoy le vengo a decir, es parte de la pelea, aguante. Que la vía le falta largo recorrido. Dile que a tuyo, recién va por el primer round, son 12. Dile que a tuyo, son 12. Les amo. Seguimos porque está interesante, está aprendiendo. Y eso que todavía no va el mensaje, imagínense. Ay, Dios mío. Dijo alguien, como siempre, el pastor. Eso nos habla diciendo que el creyente que vive bajo sus sentidos naturales porque ha permitido que su corazón sea engrosado. El corazón engrosado es el resultado de un creyente que ha abandonado su lugar secreto. Ha dejado de humillarse ante su creador. Usted deja de orar y se engrosa. Lo que usted no se logra engordar, se engrosa su corazón. ¿Sabe qué es engrosar? Llenarse de grasa. Usted sufre de colesterol espiritual. Que pronto le da un patatú, tira la pata y hasta ahí llegó. Un corazón engrosado, lleno de grasa. Usted no ha fileteado carne. Tiene que andarle cortando las venitas y la grasa al chancho. A mí no me gusta la grasa al chancho. A veces venden chuletas que son más grasas que chancho. Y uno le saca la grasa para que hace con la carne. Dile que a tuyo, ¿tú crees que Dios se va a comer con grasa y toda esa carne? Dile que a tuyo, gracias a Dios hay una palabra de 2 filos que corta bien esas grasas. Con más filo que los fileteadores de supermercados Re. ¿Me entiende? O que el cuchillo que usted usa en casa.
o el matachancho, lo que sea, pero esta espada tiene más filo. Y dile que tuyo, y tranquila que es precisa, va a la grasa, no al corazón. Amén. Los misterios del cielo no son revelados a aquellos que viven bajo sus sentidos naturales, pero se los revela a los que se han encargado de despertar sus sentidos espirituales. Dios quiere traer revelación a nuestras vidas, pero no permitamos que nuestros sentidos naturales se interpongan. Dile que tuyo, no permitas que tus sentidos naturales se interpongan. Ahora sí vamos al mensaje. Primera de Reyes 18. Ya estoy por terminar, tranquilo que en media hora termino. Primera de Reyes 18, que estaba cortando la grasa primero. Es el pastor con sus ocurrencias como siempre. 18:41 de Primera de Reyes. Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, otra vez Elías, pastor, ¿a usted le gusta Elías? El de aquí. Sí que nos han dado Elías por todos lados, ¿sí o no? Un día sentimos que nos quemamos, hoy vamos a sentir que nos mojamos. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Fue el único que percibió en medio de un gran desierto, en medio de una gran sequedad, en medio de 3 años y 6 meses de hambre, fue el único que percibió que iba a llover. Nadie más pudo percibirlo, nadie más logró percibir, solo Elías logró percibir, diga conmigo, que venía una grande lluvia. Dile que a tuyo, si él lo divulgaba a todos, a lo mejor nadie le creería. Amén. Porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber. Dile que a tuyo, mientras unos comen, otros oran. Mientras unos tragan, otros ayunan. Y mientras unos duermen, otros vigilan. Dile que a tuyo, ¿cuál de los dos quieres ser tú? Aquí la evidencia más grande, porque a uno se le revela que va a llover y al otro no. Porque unos tragan y otros oran. Dile que a tuyo, ¿tú eres el de los que tragas o el de los que ora? Seguimos. No quiero dejarlo sin merienda por si acaso. Acá subió a comer y a beber, mientras que Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre rodillas. Miren lo que primero pasa. Diga conmigo, él oye. Diga conmigo, comienza a oír. ¿Qué comienza a oír? Que viene una lluvia. Diga conmigo, oye que viene una lluvia. Miren lo que sigue a continuación. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Diga conmigo, no hay nada. Dile que a tuyo, ¿tú sabes lo que es nada? Nada es nada. Dile que a tuyo, nada es nada. Yo le hacía la pregunta a mi esposa hoy, mientras estábamos esperando en el balcón con a la abuela. Decía, la Biblia dice que el criado no vio nada. Decía, ¿será que en 3 años, 6 meses no asomó ni una nube? No quiero dar materia de ciencia. Usted sí sabe la función de la nube. Recibe el vapor de la tierra, se condensa y es lo que tenemos, lluvia. La tierra estaba seca, por ende tenía que subir el vapor y la nube tendría que hacer su función y desatar la lluvia. Pero por 3 años y 6 meses no había eso. Entonces la pregunta que uno hace, ¿y dónde estaban las nubes? ¿Me entiende? Elías le dice a su criado, sube y mira. Y el criado va y sube y dice, no hay nada. O sea, quiero que entienda la situación que vivía la nación como tal, seca completamente hasta en el cielo. Si no había nubes,
no había sombras. La gente sí que se estaba muriendo de calor. Era peor que Guayaquil. Sí que la gente sudaba. Dile que tuyo, y en esos 3 años y 6 meses obró para bien, porque ya no habían gordos. Y los que pretendían subir de peso no pudieron. Se convirtieron como el valle de los huesos secos. Seguimos leyendo. No hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Diga conmigo 7 veces. ¿Qué pasa si cada vez Elías le costaba 1 hora? Y si lo mandó 7 veces, dile acá tuyo, muy posible 7 horas de oración. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano. Veamos si el siervo tenía la mano grande o la mano pequeña. Hagamos que el siervo era como algunos hijos aquí, chiquiticos. Veo una nube como la palma de mi mano, que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá que se apure y descienda para que la lluvia no lo moje. Y aconteció estando esto, que los cielos se oscurecieron, ahora sí, con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. ¿A qué quiero llegar? El creyente que ora logra percibir lo que los sentidos naturales no pueden. Por eso es muy importante que vivamos una vida de oración en este tiempo tan conflictivo, para percibir lo que Dios está por hacer sobre la tierra. El creyente que ora percibe lluvias en medio de la sequedad. El creyente que ora percibe abundancia en medio de la escasez. El creyente que ora percibe manantiales de agua en medio de un desierto. La pregunta que le hago: ¿usted qué percibe en este tiempo? De acuerdo a lo que usted percibe, es de acuerdo a cómo usted va a actuar. Muchos han logrado percibir un golpe económico, que lo único que han hecho es apurarse y afanarse a trabajar y a conseguir dinero. Y hasta ahí nomás le llegó la percepción, porque no han percibido que después de esto viene algo muy glorioso. Dile que a tuyo, lo que tú te esfuerzas por conseguir dinero, otros sin esfuerzo lo van a disfrutar. Lo que usted se afana por trabajar, otros sin afanarse comerán del fruto de su trabajo. Un creyente que ora, ya conmigo, percibe milagros. Dile acá tuyo, un creyente que ora percibe milagros. ¿Está listo para escuchar el otro misil lanzado de este púlpito? Un creyente que ora percibe que no tiene que dormirse en el culto. Póngase de pie y buenos días para los que se levantaron. Dile que está al lado tuyo: ¿qué percibes? ¿Percibes que vas a quebrar? ¿Percibes que tu economía va a disolverse? ¿Percibes que no vas a tener victoria en esa casa, en ese hogar, en esa familia? ¿Qué percibes? ¿Solo logras percibir lo que tus sentidos naturales alcanzan? ¿O percibes algo glorioso, poderoso y victorioso? ¿Qué percibes? ¿Que tu familia no va a llegar? ¿Que tu familia no va a servir? ¿Que tu familia no va a amar a Dios por el desprecio que hoy recibes, por el desprecio que hoy sientes? ¿Percibes eso? ¿Que te han abandonado, que te han ignorado, que tú no les importas? Eso es lo que perciben tus sentidos naturales. Pero ¿qué perciben tus sentidos espirituales? ¿Sabes lo que percibió José? Él dijo: para esta hora Dios me llamó para preservar sus vidas. ¿Qué percibes? Dile que a tuyo, ¿qué percibes? ¿Que es el peor momento para emprender o es el mejor momento para hacerlo? Padre de la gloria,
Santo Señor, ¿dónde están los que perciben eso? ¿Usted está percibiendo que es el peor momento para emprender o es el mejor momento para hacerlo? Si usted dice que es el peor momento, usted es 100% chuletón. Pero si usted percibe que es el momento indicado y propicio para ver la gloria de Dios, está bien entonces, usted está muy bien. Y usted verá la gloria de Dios. ¿Usted qué percibe? ¿Que hay que encerrarnos y no salir a predicar porque el virus ahora anda por el aire? ¿O percibe que hay que manifestar el amor de Dios para que miles se salven? Este lunes no, el próximo nos vamos otra vez por las 500 tarrinas de esperanza, a dar de comer, a bendecir a la gente y a ver si Vistazo nos toma una foto y la sube a las redes sociales. Amén. Pero dile que hasta lo tuyo, aunque no esté lloviendo, aunque estemos en un año de pandemia, sé como Elías. ¿Qué percibes? ¿Qué ya oíste? ¿Qué ves? Amén. Yo sé que creceremos, nos multiplicaremos, su negocio va a crecer, su negocio se va a fructificar, casas de luz se van a abrir. Dile que a tuyo, o abres casas de luz o el pastor te abre el corazón. Pero de que alguien se va a abrir, se va a abrir. Amén. Padre de gloria, levante su mano y dígale: Señor, abre mis oídos.